Rocío Monasterio, miembro de Vox, que se incorpora ya a esta tertulia. Buenos días, Rocío. Buenos días, no sé cómo está el tráfico en Madrid, me ¿Está? imagino que complicado a pesar de julio. El tráfico está estupendo. ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa es que yo tengo 4 niños que de vez en cuando se imagino. sublevan por las mañanas. Bueno, 4 niños y trabaja en la empresa privada, porque usted es político, pero no profesional de la política. No, yo vivo de mi trabajo, de la empresa. Bueno, y pertenecen al patrimonio cultural español, ¿no? Entonces aquí hay un tema, hay muchísimas otras cosas que si no desarrollamos esa idea de patrimonio cultural, que es algo que a veces, bueno, pues también pues con oficios y con artesanía española, hay determinados temas que no entran dentro de este concepto que tenemos del mundo globalizado, de esta globalización, pero que merecen ser protegidos porque pertenecen a la identidad española, a nuestro patrimonio cultural, a lo que, bueno, pues a lo que sentimos como nuestras raíces. Y yo creo que realmente lo merecen. Pero aquí hay un tema gordísimo, lo que ha pasado estos días. Con el torero, con Barrio y con estos antitaurinos, que es una falta de respeto a la persona, ¿no? A la dignidad humana. Y entonces nos están poniendo al mismo nivel a un animal que a una persona, y se atreven a decir una serie de barbaridades que yo creo que tienen que ser además punibles, y que estos señores hay que perseguirles y que se les castigue por esas afirmaciones, y se atreven a hacer al mismo nivel, a hablar pues eso de la tortura del toro y a la vez pues a insultar gravemente pues a las familias de un torero. Entonces, yo creo que esto nos tiene que dejar ver que tenemos un serio problema de referencias y de valores. Es decir, hemos perdido completamente el norte. Entonces, a mí me parece muy respetable ser antitaurino. Con unos señores que se ponen con un cartel en la puerta en la plaza de toros sin insultar a nadie, simplemente expresando su rechazo a una práctica, me parece muy bien. Pero es que esto es otra cosa. Totalmente, esto es un ataque brutal. Esto es un ataque brutal y que algunos hablan ya de delito de odio. Claro, pero yo no sé mucho de eso, soy arquitecto, pero por el 510 hay el artículo 510, pues a lo mejor es punible, ¿no? Desde el Código Penal, o sea, quiero decir, va con, y luego, o sea, me parece claro, ya no tenemos los famosos delitos estos que eran de falta, ahora va por otro camino, ¿no? Pero sí que creo que en esto deberíamos mostrar mucha firmeza, porque no es solo con los antitaurinos, es que el feminismo radical continuamente está repitiendo una serie de agreden y atacan y gravemente a aquellos que no piensan como ellos, y se señala al que no piensa como ellos y se les ataca en grupo. En concreto, hay muchos Rocío, colectivos más que hacen la misma forma por concretar esto último que estás diciendo, estas feministas radicales, grupos como Femen, etcétera, agreden a personas pro vida que se manifiestan pacíficamente en las puertas de los abortorios. Sí, hablo de ello porque es lo que más he sufrido, ¿no? Pero hay muchos más colectivos que han asumido que la violencia es parte de su discurso. Así es. Y al otro lado no encuentran una oposición clara y contundente. Entonces, esto se van creciendo. Yo creo que aquí hay que imponer orden y hay que establecer un criterio muy claro, y tiene que ser punible y tienen que ser castigados, porque si no se crecen. Claro, a mí la expresión me parece bien. De hecho, me parece interesante. Me parecería horrible una sociedad en que todos pensáramos lo mismo. Me parece estupendo que cada uno piensa. Lo que no me parece bien es la forma de expresar de algunos la oposición a determinadas ideas, patrimonio, temas culturales. Bueno, si les parece, eso es lo que no me parece. Creo que ha quedado. Bueno, yo creo que es la carcoma, ¿no? La carcoma que tenemos dentro de los partidos y que vemos que no son capaces de erradicarlo, porque no ponen los medios, las instituciones no ponen los medios para acabar con ello. Y lo peor es que tampoco vemos por parte de los votantes un castigo a la corrupción, que a mí también me parece preocupante. Nos tenemos que mirar eso, ¿no? A mí me parece, la verdad, estupendo la fidelidad de los votantes con sus partidos. Pero la realidad es que sus partidos no son fieles a sus votantes. Y lo que vemos en el Partido Popular es que ha estafado a sus votantes. No solo desde el punto de vista ideológico, que ha abandonado todos sus principios y valores, sino también desde el punto de vista programático. Las anteriores elecciones les estafó y a día de hoy, unos días después de las elecciones, ha vuelto el señor Rajoy a estafar a los votantes del PP, porque ya vemos, por ejemplo, que va a subir los impuestos, el impuesto de sociedades. Nos dijo que no iba a subir ninguno de los impuestos.
y ya sabía que iba a tener que hacer un ajuste de déficit de 25.000 millones de euros y le dio igual, decidió y asumió que podía estafar a sus votantes y mentirles. Porque esto ya lo sabía. La duda era si nos ponían una multa de 2.000 o no, pero eso no cambiaba el cálculo total de lo que iban a ingresar las arcas del Estado. Entonces, los votantes tienen que saber, tienen que estar dispuestos a que les engañen hasta el infinito. Y hoy ya les han vuelto a estafar a los votantes del PP. Pero bueno, a mí me parece muy bien por parte del votante el intentar ser fiel a tu partido. Y sobre todo si lo haces pensando en que va a haber una regeneración. Pero ¿qué pasa y qué efecto tiene ese voto tan fiel? Al final el señor Rajoy se ha sentado con sus 137 escaños y ha pensado que se ha premiado su renuncia ideológica. Tú te sientas y dices, renuncio a todo lo que defendía, miento a mis votantes y además me premian. Es probablemente lo que le haya dicho Arriola. Claro, con lo cual se sentarán en una mesa y dirán, ¿qué incentivo tenemos para volver a nuestros valores, a nuestros principios, a nuestro programa? ¿Qué incentivo tenemos a no engañar a nuestro votante? Entonces los votantes pueden seguir en esta línea hasta el infinito, pero que sepan que tienen que estar dispuestos a que les estafen, como ya se ha demostrado 2 veces últimamente, y tienen que estar dispuestos a que defiendan algo en el Partido Popular completamente contrario a lo que piensan los votantes y lo que defienden, las ideas del votante. Entonces, y aparte hay otro tema, como ellos entienden que esto es un premio, no van a hacer ningún cambio dentro del partido y además en los partidos hay sistemas, o sea, que no permiten la regeneración dentro del partido. En el Partido Popular se aparta a todo aquel que discrepe de la cúpula. En el tema del aborto, por cierto. Los pocos diputados que se definían como provida están fuera del grupo parlamentario. No se permiten líneas distintas dentro del Partido Popular. No hay distintas líneas. No es la línea de los conservadores, los liberales y los más más virados a la izquierda, que ahora mismo son el 90 y pico, parece, del Partido Popular. Y no es así. No se corresponde con la realidad del votante. Entonces, este votante lo tiene que entender. Lo tiene que entender. Si quiere premiar esto, le seguirán estafando. Y si no premiara esto, a lo mejor el Partido Popular diría, pues igual nos hemos confundido y tenemos que virar ideológicamente hacia otro sitio porque nuestro electorado nos está abandonando. Que en parte es cierto porque los 137 es un pequeño fracaso. Si lo vemos respecto a diciembre, has ganado escaños, pero realmente lo que se ve es una caída libre del Partido Popular. Esto es una inercia muy difícil de cambiar, de millones de votos. Yo ya no pido a una mayoría de la sociedad que vote en conciencia ni que tenga una estructura moral que lleve a la realidad, porque veo que eso no es la realidad de nuestra sociedad hoy, ¿no? Lo que sí que esperaba es que el votante tenga un poco de orgullo y de dignidad y que cuando le estafan 2 veces se enoje. O sea, a mí me parece que es una estafa y es un engaño que nos digan que no nos van a bajar los impuestos y luego nos suban los impuestos. O sea, es un tema ya de supervivencia. Es el voto por instinto de supervivencia. Oye, que te están arruinando, te están engañando y te están sacando todo lo que tienes en el bolsillo. Y eso creo que la mayoría de los votantes lo entienden, porque hay una parte que sí, que funciona por principios morales, pero hay una mayoría que simplemente al final de mes mira lo que le queda en el bolsillo, ¿no? Y cómo afecta a su vida real. Pues en eso los partidos le están estafando con los impuestos, le están estafando con el tema de las pensiones, le están estafando con la deuda que van a dejar a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Entonces, con un momento de reflexión, ya no desde el punto de vista moral, solo desde el punto de vista de instinto de supervivencia, el votante tendría que ser capaz de decir, oiga, es que con esta deriva, hombre, yo creo que el Partido Socialista está roto y nos encontramos en la misma situación que nos encontrábamos en diciembre, solo que en distinto estado anímico. O sea, el Partido Popular está más animado, pero él está en la misma situación. La llave es el PSOE y Ciudadanos es irrelevante. Entonces, yo creo que aquí hay un tema, lo que estamos viendo es una gran irresponsabilidad por parte de los políticos que no son capaces de anteponer lo que le conviene a España a sus intereses. Lo vemos cuando suben el impuesto de sociedades, porque es no entender quién va a dar empleo a los miles de parados que tenemos hoy en España. Desincentivar la creación de riqueza es
un fallo gravísimo. O sea, tú a una empresa le estás diciendo que le vas a subir el impuesto de sociedades, le estás sumiendo la inseguridad jurídica que es no poder contarle a un inversor que viene a España cuál va a ser su impuesto de sociedades, porque esto me pasa a mí. El otro día, con unos señores que son coreanos, me preguntaron ¿cómo es la estructura fiscal para invertir en España? ¿Qué sociedad hay que montar? ¿Cómo hay que...? Muy bien, el impuesto de sociedades... IRPF. Le tuve que contar todos los cambios de fiscalidad que ha habido en los últimos años. Se les quedó una cara y me dijeron, pero entonces esto es inseguridad jurídica. Con ganas de salir corriendo de aquí, me imagino. Y les tuve que decir, efectivamente, esto es inseguridad jurídica. Yo no puedo poner en un papel cuál va a ser sus impuestos con esta inversión, y estábamos hablando de una inversión bastante importante, en los próximos años, porque tenemos un gobierno que no sabe hacia dónde va. Entonces, este es el mensaje que le estás dando a los inversores de los que dependemos para que España funcione los próximos años y del crecimiento que nos están hablando. Y el mensaje que estás dando a las empresas es, oiga, a usted es al que vamos a castigar, al que crea empleo, al que arriesga, al que va a un banco a pedir un crédito y arriesga su casa, todo lo que tiene, porque esto hay que recordarlo. Las pequeñas empresas, como en este caso es la mía, cuando vamos a hacer una operación y pedimos financiación en un banco, ponemos sobre la mesa todo lo que tenemos. Nuestra casa, si la tenemos, lo que sea, los pequeños ahorros que tenemos, todo, y lo volvemos a poner ahí para poder seguir con un negocio y para poder contratar a gente, que es la mayor alegría que puedes hacer cuando estás en una empresa. Yo cada vez que firmo un contrato a alguien, a un empleado nuevo, es que ese día, brindo 7 veces, porque es lo que más nos gusta a los que estamos en las empresas. Entonces, tener un gobierno que no entiende esto y que se dedica a desincentivar la creación de empresas y el crecimiento de las empresas es gravísimo, es de una irresponsabilidad brutal. Por eso el mensaje que nos han dado ayer con la subida del impuesto de sociedades a mí me parece que es brutal para las empresas que estamos aquí aguantando, intentando contratar a gente, intentando no mirar el panorama internacional que hay y diciendo, no, venga, vamos a tirar adelante, vamos a arriesgarnos, vamos a no sé qué, vamos a contratar a gente. Es que es gravísimo, no entienden nada. Hombre, yo creo que respecto a la crisis pasa como cuando te dan una noticia de una enfermedad grave, ¿no? Primero es la negación, luego es la ira, ahora estamos en la negociación y luego viene a afrontar la realidad. Y esas son las fases del español con la crisis. Empezamos con la negación, con el señor Zapatero. Luego estábamos con la ira, que es el 15M. Ahora estamos en la negociación y en breve estaremos en la posición de afrontarlo. Pero la pregunta es, ¿estos señores y estos políticos que tenemos con esta talla política son los adecuados para afrontar lo que nos viene a España? ¿Son los adecuados para afrontar la crisis global que hay? ¿Son los adecuados para dar una solución a los españoles? Yo creo que no. Y lo que se está demostrando y lo que estamos viendo los españoles hoy, y lo estamos viendo desde diciembre, es que no tienen talla política, porque no son capaces de pensar en España antes de sus propios intereses. Y es así de sencillo. Están pensando en su posición y sus intereses y en el partidismo y en el ego, etcétera. Vemos a un señor de Podemos que para qué, mejor, que no le falta abuela. O sea, ya no sé qué le falta por decirse ya, porque no ha sido capaz de hacer una reflexión, el señor Pablo Iglesias, y que vemos claramente que no es un perfil adecuado para afrontar pues lo que va a tener que afrontar España en los próximos años, porque básicamente es que no entiende de lo más básico. Entonces, luego vemos pues el señor Sánchez, que no es capaz de ver cómo está su partido, y que lo curioso es que ha conseguido sobrevivir todas estas pequeñas crisis y no está entendiendo la posición que tenía el Partido Socialista, que era un partido de Estado. Y era un partido que tenía ciertas cosas claras y que era capaz de ponerlas por delante de sus intereses de partido, que eso hoy no lo estamos viendo, ¿no? Luego tenemos el señor Albert Rivera, que su posición es más la propia de un chaquetero, ¿no? Porque un día pacta con el PSOE y ahora está con el PP. Y va a pasar a la irrelevancia si sigue en esa posición, porque está en la nada. Está en el tacticismo, y cuando no defiendes nada desapareces. Y tenemos el señor Rajoy, que nos pese y no nos guste lo que queramos, pero la realidad es que hemos el juego de la democracia, teníamos unas reglas de juego, hemos entrado en ese juego, hemos jugado y el señor Rajoy ha ganado. Y esto hay que respetarlo. No soy yo la defensora del señor Rajoy. Ha ganado más votos. Ha ganado más votos, pero creo que todos los que nos consideremos demócratas tenemos que defender que el señor Rajoy es el que ha ganado. Y aquí
Ha ganado más votos. Yo cuestiono... Ha ganado lo que ha ganado, más votos. Pero ha sacado más votos que otros partidos. Partido Socialista, y esto es lo que llevo defendiendo desde diciembre, debería establecer un pacto de 2 o 3 cosas fundamentales para España, para permitir poner en marcha un gobierno corto de 2 años y regenerarse los partidos. Pero lo primero que tenemos que pensar es ¿cuáles son los valores de Europa que tenemos todos en común y que se han potenciado en la construcción de este proyecto europeo? Ninguno. Lo único que hemos hecho es crear un hojaldre de burócratas que nos imponen a todos los países una serie de normativa, de plazos, de programas, y además a cambio de ceder soberanía y de ceder nuestra identidad. Entonces, a lo mejor tenemos que volver a la Europa de Gaulle, que hablaba la Europa de las naciones fuertes. Porque resulta que no tenemos un proyecto europeo lo suficientemente potente para ilusionar a todos los países miembros. Entonces, empecemos por entrar todos los países miembros con un proyecto propio ilusionante y que respeten nuestro proyecto. Porque ¿alguien piensa que la señora Merkel tiene algún interés en defender la identidad española? ¿O en defender lo mejor para los españoles? Que yo sepa, a los alemanes lo que les interesa es exportar, ¿no? Por ejemplo. Y les interesa lastrar el euro. Y les interesa tener a Grecia, Italia y España lastrando el euro. ¿Alguien piensa que la señora Merkel va a velar por nuestros intereses? No. Entonces lo que tenemos que hacer es ser suficientemente fuertes para entrar en una posición de negociación. Que eso es lo que no hemos sabido entender. El señor Rivera, los distintos políticos hablan de entrar en Europa cabizbajos, con las orejas gachas, supeditando, poniendo por encima el proyecto europeo a los intereses nuestros, a los intereses de España. No, yo creo en la Europa de Gaulle, en la Europa de las naciones fuertes que entran poniendo sobre la mesa sus condiciones y diciendo, oiga, sí, yo quiero estar en este club, pero mis condiciones son estas y a mí no me va a marcar la política la señora Merkel. Por tanto, una manera de ver Europa muy parecida a la de los euroescépticos británicos que han votado el Brexit. Es decir, Europa sí, ¿por qué no? Europa, pero primero el Reino Unido. Ellos no han sabido hacer eso. Yo creo que nosotros sí podemos ser, si tuviéramos unos políticos con las ideas claras, capaces de hacer esto, porque España es una potencia económica muy importante dentro de Europa. No tenemos que pensar que somos un país pequeñito ahí al sur. No, no, no. Somos muy importantes, muy importantes. Lo que tenemos que hacer, valer nuestro peso dentro de Europa, no ir cabizbajos a renunciar, como dicen algunos, que oía la señora Punset hace un tiempo, dejando nuestras banderas, nuestra identidad, nuestro no sé qué, al proyecto europeo, entregados, esposados, entregados a la señora Merkel. No, 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 no. Ese no es el concepto. El concepto es ir como naciones fuertes a cada uno defender nuestra identidad. Y ahí enlazamos con lo del patrimonio cultural, con el patrimonio español y la importancia de defender lo que significa España, lo que nos caracteriza, lo que nos interesa. Y nosotros además tenemos una parte importantísima, que es un idioma que ya les gustaría a los alemanes tener, por ejemplo, y a los franceses, tener a 500 millones de personas hablando. Entonces, nosotros tenemos además, toda la influencia que tenemos sobre Latinoamérica, sobre Estados Unidos. ¿Cuánta gente habla español en Estados Unidos? ¿Qué mercado tenemos ahí gigante? Nosotros podemos ser potentísimos dentro de Europa, pero tenemos que ir con este orgullo y con esta mentalidad de hacernos fuerte y de negociar las cosas, no ir a perder las cuotas pesqueras, no, porque teníamos un ministro que no era capaz de subirse a un avión, por cierto, que llegaba tarde a las reuniones de Europa porque tenía vértigo o no sé qué historia. Claro, es que si vamos así, ¿qué vamos a negociar? Claro. Hay que cambiar. Yo creo en la Europa de Gaulle, la Europa de las naciones fuertes. Yo creo que con Rusia siempre ha habido, históricamente, siempre ha habido recelo. Siempre ha habido recelo. Pasa que no hay nada como tener una amenaza mayor, como en este caso estamos viendo, con el tema de Daesh y todo eso, para que de repente tu enemigo deje de ser tu enemigo. Y esto tenemos que entenderlo. Pero respecto a la encrucijada europea en la que nos encontramos, yo no creo que se hayan hecho valer los cimientos de Europa, que en este caso son los valores judio-cristianos. Ese ha sido el gran error. No se ha hecho el edificio correctamente. Hemos construido un edificio sin atender a los cimientos, hemos levantado una estructura ligera y la hemos llenado de ornato.
Estamos llenos de decoraciones, de ornato, de hojaldre, burócratas, de no sé qué, y no hemos mirado los cimientos. Y las grietas aparecen en el cuarto piso y son graves, pero claro, para arreglarlas y para recalzar hay que ir a ver los cimientos. Y resulta que no hemos sabido construir una Europa basada en los valores judio-cristianos, que era lo que teníamos en común, tenemos en común todos. Y en vez de dedicarnos a eso, hemos pensado que Europa es la socialdemocracia. Lo que ha fallado es la socialdemocracia. Lo que ya no se sostiene son estos estados gigantes que nos arruinan a todos, pero que es igual que España con las autonomías. Es lo mismo, es el mismo paralelismo. Es la creación de un hojaldre infinito, de un estado gigante que lo absorbe todo, que te impone 10.000 normativas y además te arruina. Y esto es lo que está fallando, esa visión de que además solo han desarrollado la parte económica, no han desarrollado nada más. Y además vienen unos señores a los que no votamos, que ni siquiera conocemos, porque si usted sale ahora mismo a la calle Gran Vía y pregunta quiénes son los que están liderando Europa, nadie tiene ni idea. Nadie tiene ni idea. Nadie siente que ellos sean sus gobernantes. Entonces, no los han votado. No los han votado. Y además... No hay ni esa referencia. Claro, ese es el tema. Entonces, si queremos ir a una Europa que funcione, primero tenemos que hacer valer nuestros valores y nuestra identidad, y los valores judio-cristianos que dieron lugar a Europa, a ese proyecto tan maravilloso que es Europa. Y Europa no son ni la burocracia, ni las 10.000 normativas, ni estos señores a los que no conocemos, porque no hemos votado. Y además estos señores que toman decisiones por nosotros, gravísimo, porque son un montón de naciones, una democracias, Estado, democracias, que al final se basan en el voto de sus ciudadanos, que se atreven a tomar decisiones tan importantes como, por ejemplo, la señora Merkel con el tema de los refugiados, que nadie la había y no lo llevaba en su programa. Oiga, si usted es una democracia-Estado, ¿cómo es esto de que puede dar 3 millones de refugiados sin usted preguntar a sus ciudadanos? A lo mejor habría que haberles preguntado. Es que estos señores van a votar porque resulta que esta Europa de los derechos habrá que darles sanidad, justicia y derecho a voto. Que entonces van a votar estos señores que entran... A ver, es que aquí hay cosas tremendas y por eso en Reino Unido ha votado que no. Ha votado que no y estamos viendo las razones de la falta de identidad con el proyecto, la falta de identidad con el proyecto, la falta del miedo al refugiado y la brecha generacional. Bueno, pues ha sido un auténtico lujo tenerles hoy con nosotros, a Elpidio José Silva y a Rocío Monasterio. Hemos pasado 1 hora y media que se ha pasado volando, por cierto. Se ha pasado muy rápido.